campamentos en Santiago y Chile no son nuevos en la historia de los asentamientos urbanos. Las masivas migraciones del campo en los siglos XIX y la primera mitad del siglo XX provocaron efectos en la trama urbana de la ciudad de Santiago, y hoy, en pleno siglo XXI, la migración de otras naciones de Latinoamérica no ha hecho más que ir profundizando un problema que por más de 15 decenios ha provocado que las personas hagan ocupaciones irregulares de terrenos urbanos. Yo llegué aquí, duré 2 meses en la plaza de Iquique, me cortaron y llegué aquí por casualidad de la vida porque yo quería superar y ayudar a los míos que los tengo regados. Tengo a mi hijo botado en la frontera con mi nieta y somos humanos. Nos tocó. Suela tenía carro, tenía casa, tenía trabajo. No me importa que me vean como estoy, no me importa. Pero somos humanos. De acuerdo al último catastro de campamentos, los bajos ingresos, el alto costo de los arriendos y el vivir en condiciones de allegamiento son los principales factores de su surgimiento. La dictadura militar procedió a desarrollar una política de erradicación de los mismos durante las décadas de los 70 y 80, desplazando esta población a los márgenes de la ciudad en una especie de ocultamiento del problema que trasladaba a los pobres lejos de la vista del pericentro urbano y liberando los suelos de alta rentabilidad para el mercado inmobiliario. No obstante, el fenómeno resurgió con mayor fuerza en la última década y sobre todo en los últimos 5 años. Yo ya llegué hace como 2 años acá. Esto era puro cerro, yo vivía solo acá en el cerro, digamos. Y la toma empezaba de donde vivo yo para abajo. Y esta como fue la primera casa y después empezó a llegar ya más gente para arriba. Aquí la mayoría del 100% son el 96% son extranjeros. Porque aquí los chilenos que vemos, como te decía, habremos más de 15, 20. Mira, fue primero el estallido social y después con la cuestión de la pandemia, mucha gente quedó sin trabajo, la mayoría pagaba arriendo, por eso es que son tantos extranjeros, porque todos pagaban arriendo y ya no sabían cómo pagar un arriendo, empezaron a tomarse los cerros nomás, pues si no les quedó otra. Aquí nosotros la toma, digamos, ese toma nosotros igual viviendo con esa toma. Los problemas nosotros es luz y agua, para que la gente pueda ayudando a nosotros y desagüe. Perfecto. ¿Cuánto tiempo llevaba acá? Aquí, digamos, yo mismo, digamos, por toda la gente, casi somos 3 años. 3 años. Claro. El Estado siempre está ausente. Aquí no hemos tenido ayuda del Estado nosotros. Para un municipio una toma es un cacho. Nadie los quiere. El municipio no quiere desembolsillar por una toma. Ahora nosotros estamos haciendo un proyecto del agua, estamos haciendo una copa aquí para nosotros y en eso estamos ahora. Lo ha tocado estos días trabajar entre todos. Lo ha tocado harto trabajo hacer un hoyo grande, que esta tierra por lo demás es súper dura porque es pura roca. Y ahí a puro cango y los conseguimos cosas y estamos haciendo una fosa ahora para eso. Y subir el cerro con agua cuesta, es difícil. De acuerdo a cifras del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, MIMBU, entre 2018 y 2019 hubo un aumento cercano al 23%, tanto de los asentamientos irregulares como de la población que los habita. Los datos publicados recientemente por Techo Chile dan cuenta de un aumento de 21% en los campamentos y de un 74% en las familias que los habitan en solo un año, pasando de 47.050 familias en 2019 a 81.643 en 2020. En el caso de la región metropolitana, estos se concentran en las comunas de Lampa,
con 25 campamentos y 3.709 familias. Puente Alto, con 10 campamentos y 3.476 familias. Y Colina, con 11 campamentos y 3.433 familias. Básicamente una de las principales problemáticas que va a existir en términos habitacionales se va a dar a partir de un proceso social que se denomina la cuestión social, que se da desde la segunda mitad del siglo XIX en adelante, bueno, a nivel mundial claramente, y también tiene su repercusión en Chile, y tiene que ver con este aumento de las ciudades, del crecimiento de las ciudades y esta migración que se va a realizar desde el campo a la ciudad. Cuando hablamos sobre el problema de la vivienda social, lo primero que habría que señalar es que el tema de la vivienda social es un tema eminentemente moderno, posterior a la llegada de la electricidad. El fenómeno que ocurre justamente antes de esa llegada de la modernidad es que el inquilinaje no resuelve efectivamente el problema de la vivienda. La gente no necesariamente tiene un lugar donde vivir. Sin embargo, logra la autoconstrucción prestando servicios a un patrón, ¿verdad?, que es el propietario de un gran fondo a cambio de trabajar en su terreno y de ciertas regalías. En el caso de Chile, con la crisis del salitre y con el hecho de que estos lugares en donde la gente iba a trabajar, ¿cierto?, y era una fuente de producción, en definitiva empieza a ceder terreno por la misma crisis, porque se acaba en definitiva el salitre como gran exportador Chile. Y por lo tanto la urbanidad se va a convertir en un propósito, en una necesidad. Necesitamos vivir en zonas urbanas porque además es el lugar donde están los servicios. En cierta medida, la solución al problema habitacional no tiene que ver con la vivienda en sí misma, sino que va a tener que ver con otros factores, más bien sociales, sociológicos, que a la sociedad aristocrática santiaguina principalmente no le gustan de esta nueva población que migró del campo con costumbres propias del campo y que consideran poco propias para las zonas urbanas. El Estado al principio no se hace cargo de esto y van a ser los privados que desde la segunda mitad del siglo XIX en adelante van a tratar de alguna manera lucrar con aquello que se da, digamos, en las riberas cercanas al río Mapocho, que se llama la población del Arenal, los hermanos Pastor y Matías Ovalle, que en definitiva lo que van a hacer es rentar la tierra para que la gente construya fundamentalmente ranchos, en donde en definitiva las condiciones higiénicas eran absolutamente precarias. Unido a la otra iniciativa que existía también en los conventillos, que eran estos cuartos que estaban alrededor de un espacio en común, que tenían, digamos, un pozo séptico al final, inexistencia de alcantarillado, va a significar de que la epidemia, el cólera, la viruela, el tifus se van a proliferar y van a aumentar, pero de manera exponencial justamente en estos sectores. Entonces, en realidad, la solución a la vivienda es una solución a los problemas sociales. Por eso, la primera posta del problema de la vivienda la va a tomar la beneficencia pública a través de la Iglesia Católica. De hecho, el primer ejemplo que tenemos de población de vivienda social está construida efectivamente por la beneficencia, que es la población León XIII, que de hecho recibe el nombre de un papa, justamente porque son los católicos cristianos en el fondo quienes van a donar no solo los terrenos, sino que también los dineros propios para la construcción de estas viviendas sociales, que básicamente son viviendas de fachada continua, construidas en adobe todavía. Los conventillos van a ser evaluados a finales del siglo XIX y casi los primeros años del siglo XX, y se va a determinar que prácticamente el 90% de los conventillos en Santiago debieran ser absolutamente, digamos, eliminados. Y era complicado porque se eliminaban, digamos, miles de viviendas y estas viviendas tenían que ser reemplazadas por alguien. Van a ser después, en años muy posteriores, sobre todo a propósito del surgimiento de los movimientos populares, de las primeras huelgas, ¿verdad?, de 1905, las primeras huelgas de 1906, que aparecen las soluciones habitacionales, una respuesta del Estado en la que se involucra no solo el Estado, sino que también
el empleador y también los futuros propietarios. Es un propósito del Estado también entregar solución a las personas con menores condiciones, pero que tienen un trabajo activo, con el objetivo también de mantenerlos al interior de un hogar y generar que su trabajo sea constante. Y van a ser, a partir de la ley de 1906, los privados quienes van a construir después iniciativas similares, en este caso a los conventillos, pero obviamente desde la lógica de la salubridad. Las primeras viviendas, por ejemplo, como en el caso de la población Huemul, que inicia su construcción en 1911, se trata de una población llamada modelo. En ese sentido, el Estado, al hacerse responsable de la construcción de viviendas sociales, lo que va a buscar hacer es generar modelos de vivienda, pero no solo de vivienda, sino que también modelos de ciudad. Está creando ciudad que le permitan replicarlas como modelo en distintos lugares del país. Los gobiernos comienzan a pensar en que la vivienda también puede ser una forma de generar un nombre nuevo, un nombre para la época moderna. Y esto se traduce en que la vivienda no solo es pensada como un lugar de dormir, sino que la vivienda es pensada como un todo. Es decir, la persona no solo va a vivir ahí, sino que también se tiene que recrear, tiene que descansar y por lo tanto la vivienda tiene que ser una unidad vecinal. En el caso de la población Huemul, por ejemplo, se trata entonces de una unidad que contempla las viviendas por una parte, pero por otra también servicios. Entonces tenemos, por ejemplo, un teatro al interior del barrio, tenemos una plaza al interior del barrio, tenemos otros servicios como una gota de leche, una parroquia que presta los servicios cristianos, católicos, de fe a las personas que viven en la población. Y por lo tanto no se trata únicamente de la vivienda, sino que es cómo ocupamos el tiempo libre de las personas que viven en esas poblaciones y las mantenemos dentro del margen de lo que se considera correcto. Las políticas de vivienda desde 1906 que parten por la crisis de arrendamiento que se produce, genera algo muy interesante que estos primeros arquitectos que aparecen en Chile, estos primeros políticos técnicos, empiezan a diseñar planes y sistemas y soluciones de vivienda que fueron aplicados en la gran mayoría del país. Hasta Huemul, como las más características, pero tenemos viviendas de escala media, viviendas tanto el bloque, que empieza a aparecer en esas soluciones, pero también la casa de 2 pisos o el dúplex, como solución con un patio de atrás, una casa pareada o una barra de casas unificadas que van teniendo un patio, un antejardín, algo que fue migrando a viviendas. También habían soluciones de jardín y huertos obreros, que tenían casas de fachada continua, pero con un patio con una profundidad de 50 metros, por lo cual permitía una mirada de autosustentabilidad dentro de la solución de vivienda, entendiendo esta mirada al principio, soluciones entre agrícolas y urbanas. Esta ley, que si bien es conocida casi a nivel de Santiago por la creación de CITE, también tuvo la posibilidad de una iniciativa muy poco conocida que se da antes del año 20, digamos, que son las casas de yeso, que es justamente al final de la calle San Luis con Callejón de la Hornilla o Vía Z, que se plantean como una solución habitacional rápida. Traen yeso, digamos, del Cajón del Maipo y la construían en 3-4 meses. Y eran higiénicas, tenían una superficie de cerca de 200 metros cuadrados, las viviendas vivían entre 50 y 70 metros cuadrados, de 2-3 habitaciones, pero esto no fructificó en definitiva y fueron como, digamos, instancias en donde el Estado trata de buscar una solución que al final las cifras como tal van a indicar de que no existen. Por ende, lo primero que surge en el año 25 es como una ley de arriendo que trata de normar, de indicar de que no se puede cobrar más del 50% del arriendo, en donde también no pueden ser la gente desalojada de las viviendas. Estamos hablando de las primeras 2 décadas del siglo XX que están dentro de también la lógica en donde el movimiento obrero va a surgir fuertemente. Estamos viendo una sociedad que está siendo convulsionada, y los trabajadores, los obreros en definitiva, están pidiendo mejores condiciones de vida.